Bueno, bueno, bienvenido Doc y bienvenidos a todos los presentes acá en el auditorio y también a los presentes por la plataforma de Zoom. En el día de hoy es un honor presentar al doctor Herrera Nahum Pablo. Él es un médico gastroenterólogo y endoscopista del Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba y en el día de hoy nos va a hablar de una clase de abordaje diagnóstico y terapéutico en colitis ulcerosa, que es un tema muy interesante. Así que bueno, Doc, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Ariel, gracias Erika por la invitación. Para mí es el honor de estar hablando a Salta. Como dijo Ariel, voy a hablar un poco del abordaje diagnóstico y terapéutico. Esto no es una clase muy abarcativa, porque si tuviéramos que dedicarnos a este tema bien en profundidad, estaríamos 3 o 4 días de congreso para hablar de diagnóstico y terapéutica y manejo de la colitis ulcerosa, como ustedes saben. Vamos a hablar un poco de la definición, la epidemiología, un poco el enfoque diagnóstico y terapéutico, como dijimos, y algunos casos clínicos si tenemos tiempo. Sabemos que la colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica con afección exclusiva del colon, siempre afecta el recto, básicamente, de manera continua, simétrica. Es raro que deje parches la colitis ulcerosa en su compromiso colónico y compromete exclusivamente la capa mucosa. Sabemos que es un problema creciente, no solamente la colitis ulcerosa, la enfermedad inflamatoria intestinal en general está en aumento. Está en aumento porque aumenta la enfermedad en sí y también porque los médicos la conocemos más, la pensamos más y la diagnosticamos más. Es así que a partir de la segunda mitad del siglo XX se comenzó a ver un aumento en los países no industrializados o en vías de desarrollo. Esto era exclusivo antes de los países desarrollados, Estados Unidos, norte de Europa, pero ahora es un problema que nos toca a nosotros y es con lo que nos estamos enfrentando y nos vamos a seguir enfrentando, y esto es creciente. Va a haber muchos más casos de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn en los próximos años. Sabemos que afecta tanto a hombres como mujeres en igual porcentaje o proporción, y tiene dos picos generalmente etarios de presentación en las edades fértiles de la vida, entre los 20 y los 40 años, el pico más grande, y después entre los 60 y los 80 años podemos ver colitis ulcerosa. O sea que no tengamos miedo de diagnosticar colitis ulcerosa en un paciente de 70 años. Hay algunos factores que son interesantes saber de la colitis ulcerosa. Por ejemplo, el tabaco ejerce un factor protector, la nicotina ejerce un factor protector. No es raro ver pacientes que han dejado de fumar un año antes y comenzaron con síntomas, con deposiciones frecuentes, con sangrado, y uno termina haciendo el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Es importante saber que los antiinflamatorios no esteroideos también pueden ejercer un factor deleterio en el transcurso de la enfermedad. Sabemos que hay factores genéticos, hay familias que varios miembros en la familia tienen enfermedad inflamatoria intestinal. En el Crohn esto es mucho más marcado, pero la colitis ulcerosa también tiene un porcentaje de perfil genético que concuerda. Dentro de lo que es de esto no voy a hablar de lo que es la fisiopatogenia de la enfermedad, pero sabemos que hay gatilladores que pueden tener que ver con factores alimentarios e higiénicos. Hoy se habla mucho de los productos ultraprocesados, de los hipercongelados, como alimentos que pueden incluso ser deleterios para la enfermedad. Infecciones y la apendicectomía también. No voy a ser muy profundo en esto, vamos a ir más a la parte diagnóstica y al tratamiento. Sabemos que la clínica de la colitis ulcerosa es característica la presencia de diarrea, ¿sí? Pero no hemos visto, y personalmente me ha tocado ver pacientes constipados con colitis ulcerosa. Pero la diarrea sería el síntoma más común, más guión de la enfermedad, y obviamente el sangrado, la hematoquesia. El pujo y el tenesmo hay que tenerlo presente, son síntomas rectales, como sabemos. El pujo es el dolor a la hora de evacuar, y el tenesmo es la sensación de tener ganas de evacuar y no poder. La urgencia evacuatoria, sabemos que son pacientes que tienen, digamos, de bienestar,
tienen que salir disparando al baño, y esto es un problema porque también impacta en la calidad de vida, que es un tema muy importante a tener en cuenta en estos pacientes, como ya sabemos. El dolor abdominal puede estar presente, la fiebre también puede ser un síntoma, especialmente en los brotes severos. La pérdida de peso, la detención del crecimiento, la pérdida del apetito ya pueden ser síntomas más vinculables o vinculantes a la enfermedad de Crohn. Y tener presente siempre las manifestaciones extradigestivas, que pueden ser incluso el comienzo o la marca inicial de la enfermedad. Un paciente con uveitis, por ejemplo, con artritis o con una colangitis esclerosante, puede ser el síntoma o la enfermedad que nos lleve a diagnosticar el paciente con colitis ulcerosa, que muchas veces tienen pocos síntomas digestivos, digamos. Cuando nosotros tenemos un paciente con diarrea, con hematoquesia, con pujo, con tenesmo, obviamente ya estamos pensando un poco en el abanico diagnóstico que se nos abre. Entonces podemos echar mano a muchos métodos diagnósticos, pero comencemos primero ante un paciente con estas características. Empecemos por lo básico. Empecemos por el citológico, el hepatograma, la función renal, saber cómo está en general el paciente. La eritrosedimentación y la PCR son dos datos en la bioquímica que muchas veces suelen estar elevados en un brote de enfermedad, especialmente la eritrosedimentación. La PCR es más, habla de la enfermedad de Crohn, pero puede estar elevada. Y obviamente que si tenemos un paciente con diarrea, con pujo, con tenesmo, con sangrado y con fiebre, es indispensable tener análisis de materia fecal, el coprocultivo, el coproparasitológico, etc. Estas son cosas básicas que tenemos que tener en el paciente con estos síntomas. Y luego tenemos otros métodos diagnósticos un poco más sofisticados desde el punto de vista bioquímico, como el ANCA-P, el ASCA, que nos pueden llegar a diferenciar cuando tenemos dudas diagnósticas entre la colitis ulcerosa y el Crohn. Como sabemos, el ANCA-P es más de la colitis ulcerosa y el ASCA es más del Crohn. A veces tenemos solapamiento de enfermedad y sabemos que el 10% de los pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal pueden corresponder a un grupo de pacientes que se llama colitis indeterminada. La calprotectina, que es un marcador de actividad, es un test que se hace en materia fecal. Lo vamos a usar especialmente en el manejo, digamos, crónico, no tanto en el brote agudo o como parte diagnóstica, digamos, la calprotectina y la lactoferrina. Y sabemos que como método diagnóstico ideal y el que nos va a marcar en definitiva y a terminar de armar un poco el rompecabezas es la videoileocolonoscopía con biopsias, obviamente. Luego otros métodos diagnósticos como la tomografía, la ecografía, la radiografía, bueno, ya forman parte un poco del enfoque un poco más global del paciente cuando tenemos dudas diagnósticas o cuando tenemos otras presunciones diagnósticas. Con respecto a la endoscopía, ya vamos a ver si llegamos a algunos casos, pero sabemos que es característica de la enfermedad, si bien no es patognomónica, o sea, hay muchas enfermedades como la colitis infecciosa o la enfermedad de Crohn también pueden producir manifestaciones endoscópicas similares, pero sabemos que la pérdida del patrón vascular, como se observan en estas fotos, la presencia de granulación, de erosiones, de úlceras que pueden ser superficiales o profundas, el sangrado que puede ser al roce o espontáneo, eso se habla de friabilidad, eso pueden ser datos que nos hacen pensar en la enfermedad, en la colitis ulcerosa. Y de ahí nosotros podemos establecer, como ya vamos a ver, algunos índices de severidad. Puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa. Pero en estas imágenes nosotros podemos ver muchos datos que nos orientan a la colitis ulcerosa siempre y cuando tengamos otros datos clínicos. Y obviamente que si nosotros tomamos biopsia, y vamos a tomar biopsia en estos pacientes, vamos a tener algunas características de la colitis ulcerosa, como pueden ser datos de cronicidad, como la distorsión arquitectural, los densos infiltrados linfoplasmocitarios que se encuentran especialmente en la mucosa. Dentro de lo que es la distorsión arquitectural, por ejemplo, está la bifurcación de glándulas, que hablan de la cronicidad del evento.
La plasmocitosis basal es un dato también a tener en cuenta en la histopatología. La plasmocitosis basal es el infiltrado de plasmocitos entre las glándulas y la lámina muscular propia de la mucosa, como se ven en estas imágenes. También son características de la colitis ulcerosa la presencia de criptitis y microabscesos. La criptitis es la erosión por células inflamatorias de las glándulas, como se ven en esta imagen de la derecha, ¿sí? O los microabscesos, presencia de detritus y restos celulares dentro de las criptas. Y hay que tener siempre presente, lo hablamos con Ariel recién, un paciente complicado que tienen ahí en Salta, en el hospital, es el siempre tener presente y avisarle al anatomopatólogo que busque citomegalovirus, tanto en la tinción con hematoxilina y hemocina, donde uno puede ver las inclusiones citoplasmáticas, o la realización de técnicas más avanzadas como la PCR y la inmunistoquímica. Siempre pensar, especialmente en estos pacientes que son refractarios al tratamiento, pensar en el citomegalovirus, porque es una causa frecuente de falta de respuesta del tratamiento. Cuando hablamos de diagnósticos diferenciales, siempre tenemos que pensar en colitis infecciosas, en enfermedad neoplásica, obviamente, como el linfoma y el adenocarcinoma, estos pacientes que cambien su hábito evacuatorio, especialmente los pacientes estos más de 50 años, que tienen un poco más de riesgo de cáncer de colon, pensar siempre en patología neoplásica. Y después otros diagnósticos que van a surgir mucho con el interrogatorio y con los antecedentes patológicos previos, como la colitis actínica, pacientes que han sido irradiados por cáncer de útero, por cáncer de próstata, los pacientes con enteropatía por AINE, y esto hay que tenerlo presente siempre, en pacientes con úlceras en el colon, úlceras en el ilion, y me puedo extender un poquito más ahí, pensando ya en el Crohn, pero siempre interrogar al paciente sobre el consumo de AINES, porque no es raro ver pacientes de esta naturaleza, especialmente pacientes añosos, pero en pacientes jóvenes vemos mucho también. En la enfermedad diverticular, en los pacientes añosos, muchas veces puede confundir el diagnóstico, la colitis isquémica, vasculitis, etc. Estos datos, digamos, diagnósticos diferenciales, muchos van a surgir un poco del interrogatorio. Por ejemplo, si pensamos en una colitis infecciosa, sabemos que va a ser un paciente que se presenta de forma aguda, que no va a tener una evolución mayor a los 15 días. Obviamente que no vamos a pensar en una infección, en una colitis infecciosa, en un paciente que viene de 2 meses de clínica. Y obviamente, como les dije anteriormente, siempre tener presente las manifestaciones extraintestinales de la enfermedad. Yo no me voy a detener en esto, pero sabemos que la colitis ulcerosa puede estar asociada a manifestaciones articulares, manifestaciones dermatológicas, orales, en el sistema hepatobiliar, como la colangitis esclerosante primaria, el sistema, digamos, las manifestaciones oftalmológicas, como la uveitis, síndrome metabólico, como la osteoporosis, etcétera. Un dato así que siempre lo menciono porque ha sido como muy especial para mí, un poco al inicio de mi carrera como gastroenterólogo, un paciente que venía con uveitis tratado por el oftalmólogo, por uveitis por toxoplasmosis, había sido el diagnóstico. Le dio corticoides, respondió su uveitis, pero el paciente vino a verme a mí porque tenía manifestaciones también digestivas, tenía un cambio en el hábito evacuatorio que sorprendentemente habían desaparecido con el uso de corticoides por su uveitis. Le hice una colonoscopia y el paciente tenía una colitis ulcerosa. Bien, hablando ya de la cuestión terapéutica, ustedes sabrán si me estoy demorando, me marcarán un poco el tiempo. Cuando hablamos de tratamiento, tenemos que considerar algunas cosas en base a la colitis ulcerosa. Y esto tiene que ver con que el tratamiento de la colitis ulcerosa y la enfermedad inflamatoria en general tiene que ser realizada por especialistas entrenados. O sea, tenemos que tener conocimiento de la enfermedad. No es raro ver pacientes que vienen tratados con colitis ulcerosa con 500 miligramos de mesalazina, que vienen con brotes muy seguidos, subtratados, digamos. Entonces, tenemos que conocer esta enfermedad y tenemos que saber tratar.
saber que cuando vamos a recibir un paciente con colitis ulcerosa, vamos a hacer en este paciente un tratamiento a largo plazo. O sea, el paciente lo conocemos ahora y, y si Dios quiere lo vamos a conocer toda la vida, porque en realidad van a ser pacientes que siempre van a tener un seguimiento. Si Dios quiere, en remisión total, pero siempre van a estar en seguimiento. Saber que la colitis ulcerosa muchas veces la vamos a tener que tratar con combinación de medicamentos y tenemos que conocer estos medicamentos, las posibles interacciones y los efectos colaterales, que no es un dato menor, la necesidad de cirugía en el momento adecuado y obviamente que es una enfermedad multisistémica, si bien afecta solamente el colon, pero también tiene manifestaciones extraintestinales y como dije recién, alguna vez podemos llegar a la cirugía, necesitamos conocer bien el estado nutricional del paciente y en definitiva lo que les quiero transmitir con esta diapositiva es que el enfoque tiene que ser multidisciplinario. Tenemos que saber que la colitis ulcerosa es una enfermedad progresiva. Y si nosotros consideramos que la colitis ulcerosa es una enfermedad progresiva, vamos a tener la conciencia de actuar a tiempo. Y esta es la famosa ventana de oportunidad, que es la que nos da la enfermedad inflamatoria para actuar a tiempo y evitar todas las complicaciones que pueden venir después. Sabemos que la colitis ulcerosa es un factor muy importante, un factor de riesgo muy importante para el cáncer de colon, y esto se da cuando la enfermedad durante muchos años no tiene o no ha sido bien controlada, digamos. Cuando pensamos en el tratamiento, los invito, y esto seguramente ustedes ya lo saben, hay muchas guías, guías americanas, guías europeas, guías británicas, guías asiáticas, y guías también latinoamericanas como la de la PANCO, y en Argentina nosotros tenemos el grupo de GADECU, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a abordar la enfermedad inflamatoria intestinal, por suerte, hay gente que se dedica a esto de revisar toda la literatura tan vasta que hay y nos pone en guías todo el manejo de la enfermedad. Pero las guías son solamente guías y sabemos que podemos contextualizarlas dentro de nuestro paciente individual, digamos. Cuando encaramos el tratamiento de la colitis ulcerosa, tenemos que tener presente tres cosas a mi modo de ver. Una es saber qué actividad tiene y cuán severa es, cuán extensa es y en qué situación nos encontramos frente al paciente y la presencia o no de manifestaciones extraintestinales. Dentro de las situaciones especiales hablamos de el geronte del paciente anciano, del paciente, de la embarazada, del pediátrico, etc. Con respecto a la severidad y la actividad de la enfermedad, hay muchos índices. La literatura nos ha puesto muchos índices y hay muchos trabajos que tocan incluso diferentes índices. No hay ningún índice que haya sido validado completamente. Este que les muestro acá es el índice de Trulop, que ha sido uno de los primeros. Pero saber que todos los índices nos tratan de mostrar la enfermedad leve, moderada a severa y manejan variables, algunas comunes entre sí, como por ejemplo la frecuencia evacuatoria, la presencia de sangre en la materia fecal, el compromiso sistémico del paciente, fiebre, frecuencia cardíaca, la presencia de anemia, la eritrosedimentación, etc. Esto es con el Trulop, este es el índice de actividad del Mayo. Esto no me voy a detener mucho en esto, yo creo que esto lo pueden buscar y sale en la literatura que nosotros leemos. Podríamos estar toda una mañana hablando de score de actividad de enfermedad. Como les digo, este es el score de Mayo, que tanto tiene variables clínicas como endoscópicas, y también con este tipo de score nosotros podemos arribar a que la enfermedad puede ser leve, moderada, severa o grave. Hay score endoscópicos plenamente, como el U6, que es un score muy utilizado por nosotros, por nuestro servicio especialmente, y el Mayo, el subscore de Mayo, la próxima diapositiva trata de eso. Pero de nuevo, estos scores endoscópicos utilizan variables como el patrón vascular, la presencia de sangrado, o sea, de friabilidad, las úlceras, las erosiones, si son superficiales, si son profundas, la cantidad,
etc. Y también nos van a hablar de que el paciente puede estar en remisión, puede tener una enfermedad leve, moderada o severa de acuerdo al puntaje. Y este es el score de Mayo. Bien, este es un score propuesto por la Escuela Americana de Gastroenterología, donde un poco reúne todos los conceptos que hablamos anteriormente. La cantidad de evacuaciones, el sangrado, la urgencia, la presencia de anemia o no, la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, la calprotectina y los scores endoscópicos. Con respecto a la extensión, utilizamos la clasificación de Montreal y la podemos dividir en E1, que es la proctitis, la limitada al colon izquierdo, E2, y la colitis extensa y pancolitis, la E3. Para facilitarnos las cosas, estos scores no lo podemos conocer de memoria. Tenemos aplicaciones, hoy en día si uno pone en el Play Store y pone score colitis ulcerosa, le van a aparecer muchísimas aplicaciones donde uno va cargando los datos, el score le sale automáticamente. Esta aplicación la desarrolló un laboratorio junto con el grupo argentino de colitis ulcerosa y está bueno que lo descarguen en el celu, es muy práctica, digamos. Cuando nosotros queremos seleccionar el tratamiento, tenemos que pensar con respecto al medicamento, si es efectivo, si es seguro, el mecanismo de acción, la rapidez con la que va a actuar, la vía de administración, la persistencia de acción, el costo y la accesibilidad. Con respecto al paciente, si es un paciente que está activo, si es leve, severo o moderado o severo, si tiene manifestaciones extraintestinales, como les dije, y las situaciones especiales. Pero es muy importante saber cuál es el grado de experiencia nuestra y nuestro conocimiento. Si nosotros nos vemos ante un paciente con colitis ulcerosa, que no es un brote leve, más bien es moderado a severo, tiene manifestaciones intestinales, nos encontramos ante alguna situación especial y probablemente podamos decir, este paciente no es para mí, este paciente no lo puedo manejar yo y lo tengo que derivar a un centro de referencia. Y en esto no hay que tener mucha duda, porque como vemos, los pacientes con colitis ulcerosa pueden ser muy complicados, como ustedes ya saben. Entonces, cuando decidimos el tratamiento, generalmente nosotros vamos a poner la colitis ulcerosa y el paciente nuestro en un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo. El paciente de bajo riesgo, el paciente es mayor de 40 años, que tiene una proctitis, o sea, una colitis ulcerosa limitada al recto, un Mayo 1, o sea, actividad endoscópica leve, úlceras superficiales, y con un estatus general clínico bueno. Y el paciente de alto riesgo, que es el paciente que se nos va a complicar, el paciente que seguramente lo vamos a tener que optimizar y vamos a tener que escalar en el tratamiento, son pacientes jóvenes con compromiso extenso, con score endoscópicos altos, un Mayo 3, un 6, 7, úlceras profundas, y que uno en general lo evalúa al paciente, como el score de Mayo, uno lo evalúa en general y nos encontramos con un paciente asténico, anémico, con muchas evacuaciones diarias, o sea, comprometido en su calidad de vida en general. Es un paciente de alto riesgo que le vamos a tener que prestar mucha atención. Y como objetivo es lograr la remisión tanto clínica como endoscópica, que sería la curación profunda de la enfermedad. Hacer que el paciente deje de tener evacuaciones frecuentes, que tenga evacuaciones sólidas, sin sangre, que no esté anémico, que no tenga dolor abdominal, que pueda ir a trabajar, que pueda ir a jugar al fútbol y que encima le hagamos una endoscopía y no encontremos ningún indicio de actividad, esa es la curación profunda y ese es el objetivo que nos vamos a plantear con estos pacientes. Obviamente que son objetivos cada vez más exigentes y a veces eso un poco nos desilusiona porque, como sabemos, muchas veces no llegamos a esos objetivos tan exigentes. Y esos objetivos exigentes nos lo plantean estudios más recientes, como por ejemplo este algoritmo sugerido por el STRIDE-2, que nos habla de terapias basadas en objetivos. Y acá tenemos objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Dentro de los objetivos a corto plazo es que el paciente deje de tener evacuaciones frecuentes.
y también nosotros podamos tener normalización de los parámetros bioquímicos, como por ejemplo normalización de la PCR. Y después tenemos objetivos más a mediano plazo que tienen que ver con la calidad de vida del paciente, con normalización del crecimiento, con la curación endoscópica. Y más adelante no forman parte de los objetivos puntuales del STRIPE, pero yo creo que tarde o temprano van a ser objetivos, que es la cicatrización mucosa y la curación histológica de la enfermedad. En la colitis ulcerosa es un poco más simple que en la enfermedad de Crohn en poder decidir si nosotros vamos a ir de una escala de menor a mayor o de subir de ir a lo más alto a lo más bajo. Esto es el step up o el top down. En la colitis ulcerosa lo que muchas veces hacemos es el step up, o sea, es ir de lo más básico del tratamiento convencional hacia arriba, siempre y cuando tengamos un paciente leve, moderado, moderado a severo o grave, ¿no es cierto? Y sabemos que dentro del arsenal terapéutico de fármacos contamos con, en la base de esta pirámide, con los salicilatos, la mesalazina, y que es digamos, el análogo sintético de la sulfasalacina. En esa escala, los corticoides, los inmunomoduladores y los agentes biológicos. En estas diapositivas no me voy a detener. Esta clase, si quieren, se las puedo dar, pero acá habla de cada uno de los fármacos y las dosis que nosotros tenemos para aplicar. Y hoy por hoy, más allá de los tratamientos convencionales con los salicilatos, los corticoides, los inmunomoduladores, sabemos que desde la década del 2000 a la fecha contamos para el manejo de la colitis ulcerosa con los famosos biológicos. Desde el infliximab, que fue el fármaco que inicialmente se estudió para la colitis ulcerosa, a los fármacos más recientes, que son las pequeñas moléculas, como el tofacitinib y el upadacitinib. No me voy a detener en esto. Esta diapositiva les muestra un poco cada uno de los fármacos y las dosis con las que tenemos que actuar. En esta diapositiva se muestra un poco algo, algo no tan, digamos, un dato no menor, que es la rapidez con la que van a actuar los fármacos, porque no es lo mismo un fármaco que se va a demorar en actuar, y si tenemos un paciente grave esto no nos va a servir, pero si tenemos un paciente más leve podemos tomarnos un poco más el tiempo y dar fármacos que van a tardar un poquito más, pero que van a ser seguros, digamos. Dos definiciones importantes a la hora de evaluar el tratamiento de la colitis ulcerosa. Una es la corticoideodependencia y otro es la corticoideoresistencia. Sabemos que los corticoides son fármacos que pueden actuar rápido, como en la diapositiva que les mostré anteriormente, pero que a largo plazo no lo podemos dar. No podemos tener pacientes con colitis ulcerosa con corticoides a largo plazo. Eso es inadmisible. El corticoide lo vamos a usar en los brotes moderados a severos y lo vamos a cortar en su debido momento. Entonces, la corticoideodependencia es la imposibilidad de disminuir la dosis de corticoide a menos de 10 miligramos día de prednisona o equivalente luego de 3 meses de inicio del tratamiento, o la recidiva dentro de los primeros 3 meses de haber suspendido los corticoides. Esa es la corticoideodependencia. Pero este paciente con corticoideo dependiente es el paciente que lo vamos a tener que optimizar con otro fármaco, como por ejemplo, o un inmunomodulador, en este caso la azatioprina, o algún agente biológico. Y la corticoideoresistencia es la actividad clínica a pesar del tratamiento durante 4 semanas con dosis plena. Acá entra en conflicto lo que nosotros muchas veces hacemos y lo que ustedes están haciendo con este paciente, que es el Trulove con hidrocortisona endovenosa, que sabemos hoy que el paciente que está a 7 días de corticoides endovenosos a dosis plena y no responde, es un paciente que no es muy probable que no vaya a responder. Algunas consideraciones a tener en cuenta en el control y el monitoreo de la colitis ulcerosa cuando lo estamos tratando es vacunación, perfil nutricional, screening de cáncer de colon, de piel y ginecológico, esto es muy importante, la osteoporosis, paciente con colitis ulcerosa
de largo plazo, tenemos que hacerle una densitometría ósea, evaluarlos psicológicamente, siempre estos pacientes, su grado de ansiedad y depresión, que son cosas que impactan directamente con la calidad de vida, y obviamente tener presente los test bioquímicos de seguimiento, evaluar los efectos adversos de los fármacos, evaluar la anemia y la actividad de la enfermedad con la calprotectina, con la PCR, la eritrosedimentación. No me voy a detener en esto. Y acá vienen algunos casos clínicos como para ir ensayando. Son casos simples. En tal caso podemos irlos discutiendo. Si tengo un feedback con ustedes, yo voy presentando y al momento de alguna pregunta ustedes me pueden ir diciendo, pueden ir opinando. ¿Les parece? Bueno, sí, sí, Doc, totalmente. Voy muy rápido, me parece, ¿no? No, perfecto, perfecto. Bien, ¿se Vamos, está entendiendo hasta acá o no? sí, de 10. Bueno. Este es un caso de una paciente mujer de 55 años que tiene 3 deposiciones desarmadas por día, algunas con sangre fresca y o moco rosado, pujo, tenesmo, tiene un mes de evolución y no tiene fiebre. Un poco 55 años con estos síntomas, simplemente con estos datos que yo les presento. ¿Qué les parece? Un poco las preguntas a los residentes que están ahí. A ver, vamos a ir haciendo Bueno, justo acá hay participantes, así que vamos a ir haciendo preguntas también para acá los chicos. Si hay clínicos también pueden preguntar, pueden opinar. Ajá. Estamos hablando de Bien. colitis ulcerosa, seguramente saben, ya están pensando en qué va a terminar esto, pero por lo menos para ejercitar la mente. Bueno, nada, chicas. Euge. 55 años, mujer, cambio en el hábito evacuatorio, sangre en la materia fecal, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Hola, doctor. Buenos días. Soy Hola. Eugenia, soy residente. Escucha feo desde acá. Me para de acá. Bien. Bueno, No te estoy escuchando. ahí. ¿Hay escuchado? A vos te escucho bien y a ella muy lejos. Acá. ¿Y Ahí, ahí me escucha, Doc? ahí, perfecto. Apago esto entonces. ¿Qué me escuchan acá? Bien. Bueno, entonces paciente mujer de 55 años con estas deposiciones, ya tiene un mes de evolución, con pujo y tenesmo. Bueno, pensando obviamente, lo primero que yo debería descartar es algo maligno, por un lado, que no tenga Sí, un cáncer de recto o colon. Y bueno, obviamente después ya pensar como la clase algo de enfermedad inflamatoria, digamos. O sí. también descartar algo infeccioso, obviamente. Tal cual. Obviamente que esto es muy básico, ¿no? Porque acá faltan muchos elementos. A la paciente le tendríamos que preguntar si fuma, si Laboratorio. no fuma, los antecedentes hereditarios, si toma alguna medicación, si ha hecho algún viaje. Todos esos datos son muy importantes, ¿no? Sí, Las por eso deposiciones nocturnas, alguna que hablan de anamnesis. organicidad. Decime. Claro, hacer hincapié después en la anamnesis, digamos, obviamente. Exactamente, Con exactamente. estas No son datos que presentaciones haya como puesto acá, que nos pone la pero es alarma esa, importante. digamos. Ujú, tal cual. Bien, pero básicamente en una paciente que se presenta así, estoy de acuerdo con vos que yo pensaría más o tendría muy presente el cáncer de colon, más allá de que el interrogatorio en el consultorio lo voy a hacer mucho más exhaustivo. Pero a esta paciente le hacemos les tiro algunos datos más, tiene una hemoglobina de 13, no tiene leucocitosis, tiene un eritro y una PCR normal, el examen físico es normal, le hago unos análisis en materia fecal y me muestra más de 100 leucos por campo, sin desarrollo bacteriano patológico, y el Clostridium difficile es negativo, y esto ya más pensando en algo infectológico y también pensando en enfermedad inflamatoria intestinal, pero definitivamente a esta paciente le tengo que hacer, a un mes de evolución de todos estos síntomas, le tengo que hacer, si están de acuerdo conmigo, una colonoscopia. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Bien. Entonces le hago una videocolonoscopia y desde el margen anal hasta los 25 centímetros encuentro pérdida completa del patrón vascular, cierto grado de granularidad sin friabilidad
y con muchas ganas algunas erosiones superficiales. Entonces con esto yo tomo biopsias y en las biopsias me vienen soluciones de continuidad del epitelio de cubierta, polimorfonucleares que forman microabscesos y criptitis, y con esto el anatomopatólogo me informa que puede corresponder, de acuerdo al contexto clínico del paciente, obviamente, a enfermedad inflamatoria moderada a severa con un score histológico NANCI 3. Con estos datos, ¿sí? Un poco con el interrogatorio, con la endoscopía y con esta biopsia, con la evolución de más de 20 días más de 20 días, o sea, es algo crónico, yo puedo pensar en una colitis ulcerosa, ¿sí? Y estamos en la charla de colitis ulcerosa, vamos a hablar de colitis ulcerosa. Entonces, a ver qué les parece. De acuerdo a lo que yo les presenté, el score de Mayo, no hace falta que me digan 1, 2, 3, 4. ¿Esto les parece algo leve o moderado o severo? Así a grandes rasgos. Leve, pareciera Es leve. algo leve, ¿no es cierto? Un paciente que viene con algunas deposiciones, con algo de sangrado, no está anémica, no tiene Sí. dolor abdominal, es a simple vista, o sea, a ojo de buen cubero, sin irme al teléfono, a la aplicación para sacar el número, es una colitis ulcerosa leve. La extensión Montreal Está afectado al recto. está limitada al recto, es E1, ¿sí? Y el score endoscópico sería también, ¿qué les parece? ¿Leve, moderado, severo? Es leve. Es leve, a grandes rasgos, ¿no? Sin sacar números, insisto, esto es a la primera impresión. Entonces, sabemos que es leve, E1 y un 6,3, o sea, es leve. Bien. Con estos pacientes, y si nosotros nos vamos a las guías ECO, ¿qué tratamiento le podemos dar? Y en un paciente que tiene proctitis, y es un paciente leve, está limitado al recto, no tiene manifestaciones extraintestinales, eso es un dato no menor, es una paciente de más de 40 años, o sea que tenemos una paciente de bajo riesgo, nosotros estamos autorizados a solamente dar un tratamiento local con mesalazina en forma de supositorio, por ejemplo. Sabemos que vienen en forma de espuma también la mesalazina, lo mismo que los corticoides, pero de acuerdo a las guías ECO, nosotros a estos pacientes estamos autorizados solamente a darle un tratamiento local. ¿Estamos de acuerdo o no? Totalmente. Simple, simple, como para ir pensando en cómo abordar de manera inicial un paciente con colitis ulcerosa. Caso 2, varón, 18 años, 4 a 7 deposiciones desarmadas, otras líquidas por día, con sangre, en más del 50% de las veces, tiene pujo, tiene tenesmo, tiene dolor abdominal, malestar general, astenia, no tiene pérdida de peso, tiene 2 meses de evolución. Le hago un laboratorio, tiene una hemoglobina de 12, no parece estar anémico, me faltan algunos datos acá para saber si está anémico o no. ¿Cuáles datos nos faltan? Y nos falta el perfil férrico, ¿no? El hierro, la transferrina, la saturación de transferrina y la ferritina sobre todo. Tiene algo de leucocitosis, 11.500 blancos, un eritro de 15, una PCR de 1,5. El examen físico, dolor a la palpación profunda en hipogastrio, sin signos de peritonismo. Es un paciente que está con diarrea, le hago análisis de materia fecal, tiene más de 100 polimorfos nucleares por campo, no tiene desarrollo bacteriano patológico y el Clostridium difficile es negativo. No sé en la experiencia de ustedes, hablando de este paciente que tienen ahora internado, pero nosotros en general estamos viendo muchísimo Clostridium difficile y es como ya, como que se ha convertido en algo sistemático. Diarrea, en pacientes tanto jóvenes como añosos, es como que le pedimos ya las toxinas de Clostridium difficile. Es increíble la cantidad de gente que vemos con Clostridium difficile. Sí, sí, Bien, también. este, Siempre este de inicio. paciente que tiene estos síntomas, obviamente volvemos a lo que dije antes y un poco para hacer el razonamiento diagnóstico.
La anamnesis tiene que ser mucho más exhaustiva, que tenemos que preguntarle si ha viajado, si tiene deposiciones nocturnas, si fuma, si no fuma, qué antecedentes hereditarios tiene, el uso de medicamentos, etc. Este es un paciente joven. Vamos a pensar en un brote de colitis ulcerosa porque tiene todas las características y está en la edad de aparición. Entonces, más allá de esto básico que hemos hecho, yo le haría también una colonoscopia y un poco para simplificar el desarrollo del caso, le hacemos la colonoscopia. Y nos encontramos desde el margen anal hasta colon descendente con esta característica endoscópica. No sé si ustedes tienen buena imagen ahí y no es por Sí, poner a no, prueba a nadie, simplemente es como para que charlemos, a ver qué les parece a grandes rasgos estos hallazgos endoscópicos. Yo sé que es algo, es una foto, no vemos mucho más que esto, pero en base a lo que vemos, ¿qué les parece? sí, parecería como un compromiso más continuo. No veo mucosa que esté sana, parecería Bien, como pérdida del patrón vascular, con bien, erosión, úlceras, cubierta de fibrina, y áreas, bueno, sí, úlceras, sí, bastante extensas. No veo que tenga algún sangrado, por lo menos acá en la imagen lo que se llega a ver. Es algo así bien. como puntillado, pero nada más que eso. No parece haber, por lo menos, friabilidad, no parece haber sangrado espontáneo, ¿no? No. Con lo de las úlceras, acá hay exudado mucoso, pero este paciente tenía úlceras que no eran tan profundas, Ujú. eran más superficiales. Era una cosa, no eran úlceras profundas. Eso, quizás ahí en la imagen de ustedes, que se las ve más amplia, pierde un poco de definición la imagen, y hay varias áreas blanquecinas, que esa, yo te digo desde acá, de lo que yo veo, no son úlceras, Ariel. Bien, bien, bien. Obviamente que la definición de ustedes allá en una pantalla mucho más grande se debe perder. Pero me parece muy bien lo que has dicho. Obviamente que esto es una imagen estática. Es muy difícil hablar de los scores cuando tenemos imágenes estáticas. Nos faltan datos, ¿no? Eso hay que ser conscientes de eso, pero está excelente y era lo que quería que me digas, Ariel. Bien. Entonces, en base a esto, podemos hablar de que esto es una enfermedad, es un subscore, un 6 que va a ojo de buen cubero, insisto, sin sacar score, sin número, y esto es lo que yo quiero con el concepto que quiero que se queden. Si bien en medicina necesitamos ser precisos con score, con números, es muy importante la impresión que ustedes tienen en el inicio. ¿Me explico? Sí, Entonces nosotros podemos decir que este paciente no parece ser leve, pero tampoco parece ser algo grave. Entonces, si no es leve y no es severo o grave, es un moderado. Y ujú, habrá que contextualizarlo a ver si este moderado en la endoscopía se convierte en un poco más severo con la clínica o en un poco más leve con la clínica. bien, Porque existe esa disociación clínico-endoscópica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? de acuerdo. Bien. Y en la histología vemos que hay disminución de células caliciformes, hay plasmocitosis basal que habla de un poco de cronicidad, hay microabscesos, las glándulas se encuentran distorsionadas, habla de cronicidad de esto, el índice histológico Nancy 3, entonces desde el punto de vista histológico es moderado a severo, compatible con una colitis ulcerosa. Entonces, de acuerdo al score de Mayo clínico, endoscópico, ¿a ustedes qué les parece? A ojo de buen cubero, de nuevo. ¿Esto es leve, moderado, a severo? Moderado. Parece moderado. Parece un moderado tirando a severo. Y si yo pongo la historia, digamos, más allá de pensar en la actividad, pienso un poco en la historia de este paciente, un paciente de 18 años. Y esto ténganlo muy claro, es un paciente que tiene colitis izquierda, tiene una actividad moderada, está con dolor abdominal, está asténico, 18 años, ojo con este paciente, ¿eh? Este es un paciente de riesgo alto, les diría. Bien, entonces, es un paciente moderado. Montreal, No hay dos. E2. Y el score endoscópico, pensemos en el subscore de Mayo o en el U6,
¿Les parece leve, moderado, severo? Ya dijimos. Parece un moderado, ¿no? Un 6,5 es moderado. Bien. Estamos con un paciente moderado, pero no sería tan categórico, ¿no? Yo puedo haber estado algo contundente con lo moderado, pero no sería tan categórico. Lo tendría aquí este paciente muy presente porque tiene 18 años, por ese solo hecho y endoscópicamente esas imágenes las quisiera ver un poco mejor. Quisiera tocar con el endoscopio. Bueno, bien. Entonces, ¿qué tratamiento le damos? Y volvemos a las guías. Si nosotros tenemos un paciente moderado con colitis ulcerosa bien diagnosticada, ¿qué tratamiento? Entonces vamos a las guías y en las guías nos dicen, y estamos autorizados en un paciente moderado a comenzar con mesalazina vía oral, ¿sí? Y en este paciente que tiene pujo y tenesmo, también yo le agregaría tratamiento tópico. Entonces el tratamiento tópico podría ser una alternativa, ¿sí? ¿Ustedes pensarían en otro tratamiento con este paciente más allá de la mesalazina? Y por ahí evaluar la posibilidad de un corticoide. Bien, no estoy en desacuerdo, yo creo que sí, es un paciente que tiene algo de alteración seguramente de calidad de vida, tiene muchas deposiciones por día, a lo mejor hay que sacarlo rápido del cuadro para bajar un poquito el nivel de malestar y no estaría mal un corticoide sistémico, ¿no? Sí. Erika, ¿estás de acuerdo o no? Sí, sí. Bueno, pueden estar en desacuerdo, ¿no? Y esto lo podemos charlar porque esto fácilmente discutible. ¿Qué tipo de paciente usted lo internaría, Doc? Esa es muy buena pregunta. Yo personalmente no lo internaría, yo esperaría, yo lo trataría ambulatoriamente, pero lo tendría muy cerca, ¿no? Este Sí, paciente yo lo cito tal vez en 5 días, lo cito, para ver bien, cómo funciona. Y si le doy corticoides, me estaría un poco más tranquilo también, bien, pero no lo internaría de entrada. perfecto. Sí internaría a este paciente si tuviera anemia, si tuviera una eritro más alta, si tuviera en la endoscopía mucha friabilidad y vería úlceras profundas. Este paciente sí lo internaría si tuviera esos datos. Bien, Si tuviera más dolor abdominal, fiebre, pero este paciente en particular no. No sé ustedes, bien. ¿qué harían? Sí, por ahí en Podemos lo que disentir, nos ¿eh? beneficia la internación a nosotros, por ahí en el diagnóstico, en tener la posibilidad de prepararlo bien al paciente, hacerle la endoscopia lo más rápido posible. Quizá en todas esas cuestiones, digamos, de procedimiento nos haría, digamos, pensar en internación con todo el checklist y todo eso también. Bueno, sí, ese es un punto a evaluar, ¿no? Un paciente que vos ves de estas características en el consultorio, si no tenés rápido acceso a la endoscopía, y Claro, probablemente lo tengas que internar. Si vos sabes que te va a demorar la endoscopía algunos días, sí, sí, se puede internar. sí, sí. No estoy en desacuerdo con eso. Ya con el diario del lunes te puedo decir que no lo internaría, pero a lo mejor de inicio, antes de la colonoscopía, podría ser un paciente que se interne, ¿no? Sí, Claro. estoy de acuerdo con eso. Bien. Bien. Bueno, esto es otro punto de las guías de recomendación ECO. Hay varios puntos más al respecto del manejo de la moderada severa, pero no quiero extenderme mucho. Pero sí se puede hacer un tratamiento combinado, ¿no? Mesalazina, corticoides y tratamiento tópico también. Bien. Tercer caso y último, esta es una paciente de 30 años, mujer, con antecedentes de colitis ulcerosa diagnosticada a los 17 años. Al diagnóstico tenía un subscore Mayo 3, un Montreal 3, o sea, severa. Requirió al inicio de la enfermedad y en años posteriores al menos 4 ciclos de corticoides para controlar la actividad. Actualmente se presenta en remisión clínica, por lo menos desde hace 12 meses. La última colonoscopia hace 13 meses, hace 3 meses, tenía solamente colitis ulcerosa izquierda con Montreal 2, Mayo 1, UCI 3. O sea, tenía actividad leve, pero tenía actividad.
medicación, el momento que nos consulta, mesalazina 2 gramos día. O sea, tenía una dosis de mantenimiento. 15 días antes de la consulta comienza con 5 o 8 deposiciones por día, dolor abdominal, temperatura vespertina de hasta 37 grados 5. Bien, rápidamente, ¿qué le harían a este paciente? Muchas cosas, ¿no? Sí. Laboratorio, hemoglobina de 9, leucocitos 9000, una eritrosedimentación de 45, PCR de 3, al examen físico, dolor a la palpación profunda en hipogastrio, sin signos de peritonismo, polimorfo más de 100 por campo, sin desarrollo bacteriano patológico, Clostridium difficile negativo y una calprotectina de 1200. O sea que tenemos una paciente con antecedente de colitis ulcerosa que en este momento parece que está con un PUSEN, ¿no es cierto? Está con un brote. Sí. Y este brote parece ser leve, moderado o severo. Severo. Parece ser severa esta paciente. Le hacemos una colonoscopía, que en realidad en estos pacientes severos que tienen brotes no estaría indicada una colonoscopía completa, sino más bien una rectosigmoidoscopía, Sí, ¿sí? sí, En totalmente. esta se hizo una colonoscopía hasta el ciego y vemos todo esto. Ariel, ya que estás Sí, acá se ahí al ve teléfono, bastante, bueno, sí, hay una gran diferencia con la endoscopia anterior y esta incluso se parece mucho a la de nuestro paciente, con mucha úlcera, esta sí tiene úlceras, sangrado, sí. se pareciera sangrado espontáneo. La verdad que eso también es Sí, algo dinámico, digamos, pero sí hay un compromiso extenso de la mucosa, no, tampoco veo áreas de mucosa sana, o quizá con esta imagen por ahí podría llegar a ver algún parche que otro de mucosa sana, sobre todo en la imagen del medio, pero más que nada sí se ve un compromiso bastante severo de la mucosa y úlceras también múltiples, sí. ¿no? Bueno, esta paciente sí es muy severa, no parece ser una paciente grave. El tema del manejo de la colitis ulcerosa severa grave ya es otro tema, eso no lo quise abarcar en esta charla. Sí, Pero esta paciente sí es una paciente con colitis ulcerosa con un brote severo. Y bien, estas son las biopsias. Y es muy importante en estos pacientes, como les dije anteriormente, la búsqueda del CMV, ¿sí? bien, Pedirle al anatomopatólogo que con la hematoxilina y eosina busque los cambios citopáticos del CMV y también hacer técnicas especiales con inmunistoquímica y la PCR. bien. ¿Con qué frecuencia ve el CMV positivo, Doc? No te puedo decir un porcentaje, pero no, en estos pacientes, una cosa es ver el CMV y otra cosa es saber que el paciente tiene una colitis por CMV, porque no es Bien, lo mismo. bien, Eh, pero no te puedo hablar de porcentaje. No es muy bajo, tampoco es tan alto, pero sí perfecto. hay que buscarlo. Bien, Bien, score de Mayo, en general, parece ser severo, como dijimos. Extensión E3, un U6, 7. O sea, bien. es un brote severo. Bien. En este paciente sí vamos a entrar en muchas cuestiones que tienen que ver con qué medicamentos vamos a dar en este momento, qué medicamentos vamos a pensar después, qué vamos a hacer. Pero así a grandes rasgos, ¿ustedes qué harían? Bueno, obviamente este paciente sigue con internación y iniciar Sí, un corticoide endovenoso, hidrocortisona 100 cada 6 horas. Obviamente bien. también con antibiótico terapia, ciprometro, enoxaparina, como también profilaxis del trombosis venosa profunda y el TEP, y por lo menos eso mantener durante una semana, ¿no? 7 días, y evaluar la respuesta. Perfecto. ¿Y después? Y después ahí pensar en el inicio también de mesalazina, que es una dosis alta, por ahí 4 gramos día, evaluar el uso de los biológicos, ¿no? O por ahí un Estos modulador. son los pacientes que no te quedan dudas que van a tener biológicos, digamos. Sí, Una sí, paciente que tiene esa evolución
esa paciente que fue diagnosticada a los 17 años, que a lo mejor ahí ya tendría que haber empezado con biológico, ¿no? Y esto un Sí, poco habla de esa ventana de oportunidad que tenemos. No bien. hay que subestimar la colitis ulcerosa. Uno siempre piensa en el Crohn, que hay que escalar rápido en el Crohn, el top-down del Crohn, y a la colitis ulcerosa la tiene como que sí, que la mayoría de los pacientes son estos pacientes leves moderados que andan bien con la mesalazina, pero la colitis ulcerosa nos puede traer este tipo de problemas. Esta paciente tendría que haber empezado con biológicos antes, ¿no? Ajá. Y ahora ya sí o sí me parece que debería ir, después que hagamos lo que vos dijiste, que está excelente, Sí. ir seguramente a un agente biológico. Y En su agente experiencia, biológico podemos pensar sí, en cualquiera, ¿no? El infliximab es dentro de lo que nosotros podemos tener echar a mano de los pacientes que necesitamos que se solucione rápido, de desactivarlos rápidamente, el infliximab. No me cabe la menor duda que en esta paciente yo iría a infliximab. bien. Pero también está presente el vedolizumab, el ustekinumab y después las pequeñas moléculas que han salido recientemente como el tofacitinib o el upadacitinib que tienen inicio de acción rápido, especialmente el upadacitinib. ¿Sí? Bien. Hoy por hoy, en la accesibilidad que tenemos a estos agentes es mucho más difícil. Tenemos más accesibilidad a fármacos mucho más probados como el infliximab que estas nuevas moléculas, pero me parece que este es el futuro. Bien. Bien. Doc, ¿en qué momento para usted o cuáles son las características del paciente que lo hacen pensar que el paciente puede ser quirúrgico? Bien. ¿Y algo que de Eh, ingreso usted lo oriente hacia esa conducta? de esta paciente yo voy a considerar la cirugía, no voy a decir que tiene que ir a cirugía, pero sí voy a pensar lo siguiente, que esta paciente tiene altas chances en el transcurso de su enfermedad de ir a una cirugía. Pero yo antes, hablando del caso tengo que pasar por otras etapas que son los biológicos. Ahora, de Bien. buenas a primeras, un paciente que entra tóxico, que tiene megacolon tóxico, que está súper comprometido, está inflamado, está hipotenso, taquicárdico, con fiebre, con peritonismo, ese paciente sí, y que yo le hago una placa de abdomen y tiene un megacolon tóxico, y ese paciente tiene que ir a una colectomía. Puedo pensar en un rescate con ciclosporina, y esto ya es hablar de este tema de la colitis ulcerosa grave. Uno puede pensar en la ciclosporina, puede pensar en el infliximab, pero tiene que tenerlo los cirujanos ahí, a 2 metros del Bien. paciente, no, que a 2 metros, 1 centímetro del paciente. En Bien. esta paciente no me parece que esta paciente sea hoy por hoy una paciente para cirugía. Yo primero le ofrezco la chance del biológico. Le falta todavía digamos, ir a la cirugía, pero no estoy tan seguro de que esta paciente vaya a responder a los biológicos y que en el futuro no vaya a requerir una cirugía. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente, Doc. Claro. Erika, ¿vos querés hacer algún comentario? Bueno. Doc, acá tenemos una pregunta en el auditorio. Sí. Hola, Pablo, ¿cómo andas? Andy te habla y primero quería felicitarte, creo que estuvo muy claro. Y con respecto a los tres casos que son buenos ejemplos, está clarísimo qué hacer en el primero, creo que está bastante claro qué hacer en el tercero. Y con respecto al segundo, que bueno, son estos pacientes que entran en la bolsa de moderado a severo, que siempre, viste, los tratamientos, tanto en las guías ECO o en cualquier, digamos, de las revisiones, hablan de pacientes moderados a severo y los meten todos en la misma bolsa y por ahí creo que no son pacientes claramente iguales. El último que mostraste y el anterior y como vos dijiste, tenía como estos factores de riesgo para progresar. Entonces, esa siempre es la duda, si empezar step up o top down en este tipo de pacientes. Creo que todo lo que se haga está bien, digamos, lo que vos planteaste está bien y probablemente haberle puesto
un biológico tampoco hubiese estado mal porque tenía mucho riesgo de progresión y se pierde esta ventana de oportunidad en estos casos. Por eso creo que en ese tipo de pacientes el análisis se pone mucho más complejo, no solo un análisis médico, sino un análisis también costo efectivo, análisis de accesibilidad al seguimiento, que tenemos una provincia complicada en ese sentido nosotros, que tenemos accidentes geográficos grandes, distancias muy grandes, malas rutas. Entonces, tanto como para dejarlo descontrolado o como para ponerle una terapia avanzada, son pacientes difíciles y Salta en ese sentido es una provincia compleja. Clarísimo lo que has dicho. Yo creo que vos has resumido lo que yo quería transmitir. Uno maneja los blancos y los negros, dicen los psicólogos, no maneja los grises. Y esto es lo que pasa en la enfermedad inflamatoria y en la colitis ulcerosa pasa mucho eso porque uno se deja estar y pierde esa ventana de oportunidad. Está clarísimo. Entonces hay que tener baja sensibilidad para optimizar el tratamiento, para progresar el tratamiento. Paciente, a mí no me cabe duda que ese paciente anterior yo lo dejaría con mesalazina, pero si no responde a las 4 semanas o a las 8 semanas, no dudaría en pensar ya en un biológico. Porque sabemos que el paciente que con el biológico podemos llegar en tal caso, a una curación profunda y es un paciente que va a tener mucho mejor pronóstico, ¿no? Pero está claro, y esa valoración, esa evaluación que vos has hecho, es así, tal cual. Ese es el concepto. Y después la accesibilidad y el país en el que vivimos, ustedes en Salta, nosotros en Córdoba, es así, son realidades idénticas, ¿sí? A lo mejor cambia un poquito Salta, Córdoba, pero te digo que nosotros renegamos lo mismo. Así que no, es así. Bueno, Bien, Pablo. nada, y brevemente mensaje para la casa y termino esto y lo seguimos charlando. Dale. Cuando hablamos de enfermedad inflamatoria, hablamos de colitis ulcerosa, a los chicos, sospecha clínica, diagnósticos diferenciales, pensar no solamente en la colitis ulcerosa, sino que tenemos otras patologías que pueden tener los mismos síntomas, pensar siempre en las manifestaciones extraintestinales, que pueden ser muchas veces el inicio de la enfermedad, evaluar el riesgo y el daño, y esto es lo que hacía referencia recién. Evaluar estos grises, saber cuál es el paciente que va a tener más chances de evolucionar y no perder esa ventana de oportunidad. Conocer los fármacos, los eventos adversos, el monitoreo de fármacos. Hacer siempre el checklist que dijo Ariel, el checklist es importantísimo, estos pacientes son súper complejos, tenemos que acordarnos de las vacunas, acordarnos de el estatus nutricional, el screening de cáncer de colon, ginecológico, dermatológico, el seguimiento, el monitoreo, la calprotectina. Es súper compleja la historia clínica de estos pacientes, tanto en el inicio como en el seguimiento. El trabajo en equipo también es fundamental. El nutricionista, el dermatólogo, el oftalmólogo, el reumatólogo, el cirujano, me estoy olvidando de otros, el psicólogo. Y obviamente que también hay que tener presente que los médicos, los gastroenterólogos que manejan pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen que estar entrenados en el manejo. Hoy por hoy es muy difícil ser inflamatólogo porque muchas veces no se puede vivir de la enfermedad inflamatoria. Hay médicos que sí lo logran, pero si somos gastroenterólogos y hacemos de todo en la gastroenterología y queremos manejar enfermedad inflamatoria intestinal, nos dediquemos o le dediquemos mucho tiempo a la enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, tenemos que conocerla para manejarla bien. Perder esa ventana de oportunidad, perder un tratamiento oportuno y puede llevar a que el paciente se complique mucho y eso no está bueno. Muchas gracias. Pablo. Sí, Erika.
Bueno, muchas gracias por tu clase, ya estamos con el tiempo, pero quiero agradecerte por tu predisposición a darnos, ¿no?, unos mensajes sumamente claros. Creo coincido en los comentarios también de Fernando. Y bueno, creo que es el trabajo también en conjunto lo que nos lleva a poder manejar estas patologías. Así que bueno, te quiero nuevamente agradecer y esperamos contar con vos en otra charla. Bueno, Erika, muchas gracias a vos, gracias a Ariel, gracias a todos. Espero que haya sido. Yo me parece que fui muy rápido, un poco, no quise ser muy profundo, teniendo en cuenta que sabía que había residentes y gente en formación, clínicos. Pero No, bueno, hay no, congresos enteros dedicados a todo esto, ¿no? sí. No, sumamente claro y no, la verdad que está muy bien enfocada. Creo que, como vos bien dijiste, están los chicos en formación y nada, también trabajar con esto, con los casos clínicos, creo que ayudó a mejorar la mirada, ¿no?, de una patología que a veces tratamos de pasar por alto y hay muchos aspectos para tener en cuenta y esto de que poder charlar con colegas que están en otras provincias y ver otras realidades también nos ayuda un montón. Bueno, bueno, gracias chicos. Muchas gracias, Doc. Bueno, Chao, Erika, chao.